Primero que nada, yo diría que el Banco Mundial tenía muchas facetas, tenía muchas dimensiones. No es simplemente un banco en el sentido de dinero, de prestar dinero, de recibir dinero, de tener deudas, de no tener deudas, de emitir bonos, no emitir bonos, etcétera, etcétera. El Banco Mundial además era una institución de desarrollo, es decir, alineando todas sus acciones en relación al desarrollo de los países en vías de desarrollo. Y en ese sentido, el Banco Mundial tenía todo tipo de sectores envueltos en esto, hasta desde infraestructura, de riego, de agricultura, de industria, de urbanismo, etcétera, etcétera, hasta cultura, valores, etcétera. Por lo tanto, el Banco Mundial era realmente una institución muy, muy ligada a crear un futuro para las naciones del planeta. Pero también el Banco Mundial era como una universidad para mí, donde aprendía muchísimo. Los profesores eran mis colegas más viejos, mis colegas más maduros, a los cuales yo tuve una unión personal muy grande. Me influenciaron mucho mi desarrollo profesional. Siempre me arrimé a las personas que tenían mucha experiencia. Además del Banco Mundial tener su propia universidad, digamos, el Instituto de Desarrollo Económico, donde se le enseñaba a mucha gente, donde había muchos cursos en el cual también me tocó participar como exponente o como profesor. El Banco Mundial, naturalmente, más allá de banco, institución de desarrollo, universidad, el Banco Mundial también fue un gran influencer. Esta palabra es moderna, no era una palabra que se usaba en mi época, en el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial tenía una influencia muy grande en relación a las políticas económicas, sociales, institucionales, humanas, en todo ámbito alrededor del planeta y aún a nivel planetario. Esto es muy importante porque eso como influencer, tuvo una gran importancia en mi vida personal y profesional. También el Banco Mundial ejercitaba un poder de liderazgo en materia económica. Es como si mañana se hace una conferencia de prensa del Banco Central aquí en Chile, todo el mundo escucha, nadie tiene por qué estar de acuerdo, pero se escucha, se piensa, en fin, se desarrolla, se aprende, ¿no? Yo sentía que el Banco Mundial afectaba muchísimo el planeta. Eso para mí era algo que me daba mucho temor, que me daba mucho que pensar y que me llamaba a una gran responsabilidad, a un gran profesionalismo en lo que yo estaba tratando de hacer, porque yo sabía que tenía una gran influencia en el planeta. Es difícil resumir todo este aprendizaje del Banco Mundial, pero yo quisiera en el fondo ilustrarlo a través de dónde yo estuve posicionado en el Banco Mundial, y así te darás cuenta de las cosas en general que yo aprendí en esas actividades en particular. Por ejemplo, mi primera etapa fue en proyectos de inversión en el Asia, en la India, en Pakistán, en Sri Lanka, proyectos de naturaleza fundamentalmente rural y agrícola. Esa fue una experiencia increíble. Primero llegar al Asia, que yo no había llegado al Asia, llegar a la India, que en sí mismo es un continente, llegar a países como Pakistán con una religión diferente, ¿no es cierto?, el islamismo, llegar a Sri Lanka, que era una isla que tenía su propia belleza, su propia dinámica, su propio corazón. Fue una experiencia muy, muy grande en la primera etapa de tratar de aprender cuál era mi rol dentro de un equipo que identificaba, ¿no es cierto?, diseñaba y evaluaba un proyecto. ¿Cuál era el rol del economista? Porque no es tan fácil, yo tenía 28 años, 29 años, no es tan fácil saber cuál es ese rol que uno cumple dentro de un grupo de 12 profesionales, 20 profesionales, a ese nivel, ¿no? Y ese fue un aprendizaje maravilloso. Una segunda etapa de aprendizaje fue cuando yo me moví hacia las políticas, a la gestión de políticas económicas y sociales en el Banco Mundial, en el Departamento de Agricultura, de Políticas Agrícolas. Y ahí se me entregó el año 1976 la posibilidad de escribir la política mundial de pesca en el mundo. En el mundo. Uno no sabía cómo empezar eso, cómo se lograba eso. Y claro, uno tiene guías, tiene mentores, tiene una cantidad de ayuda para eso. Pero ahí yo sentí
el remesón del aprendizaje. Ya no es un estudiante de economía de la Universidad de Chile, ya no es un estudiante de maestría en Rhode Island y Wisconsin, no es un estudiante de doctorado, no es una persona que va a depender de los exámenes. No, ahí estábamos en el medio de influenciar qué pasa en un sector como la pesca marítima y la piscicultura en esa época. Eso me abrió los ojos, pero tremendamente a entender, ¿no es cierto?, las estructuras de poder, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se escribe un documento? Y que me ha traído mucha memoria durante el proceso constitucional chileno, porque escribir una constitución, esto era algo similar, ¿no? No digo que sea igual, pero era algo similar en establecerla, en tener un lenguaje, en tener los grupos de poder que se negociaban, ¿no es cierto? Japón, Noruega, Estados Unidos, África, ¿no es cierto? En la pesca marítima, el Asia en general, el tema de quiénes manejan lo tecnológico, cuáles son las instituciones que están encargadas de las investigaciones que están afectando tanto a la pesca artesanal como a la pesca industrial. En fin, era increíble lo que se aprendió en ese momento en términos de política, y me tocó muchos años estar en ese departamento en diferentes etapas, y estuve envuelto en escribir o dirigir o modelar o contribuir a políticas como la política forestal mundial, la política de la biodiversidad, la política de la desertificación, la política del manejo de los residuos agrícolas, en fin, una cantidad de eso. Yo estuve ahí más o menos como en 7 de esos documentos, o como el escritor principal o como un colaborador importante de esos documentos. Y, y ahí sí que conocí muy bien, aprendí muy bien quiénes son los grandes actores hoy día en el planeta y por qué están en esa posición de actores. Después tuve una etapa en África. Esa fue una etapa extraordinaria. Ir a la África, trabajar en el África, entender África, amar África, participar integralmente del desarrollo de los países africanos. En particular me tocó a mí el África del Oeste, el África francesa, con la excepción de Gambia, que habla inglés. Los otros eran Senegal, Malí, Níger, Burkina Faso, Mauritania. En fin, estar en ese ámbito, no solo el hecho de aprender francés y tratar de aprenderlo bien, escribirlo bien, negociar, digamos, en ese lenguaje, sino que también entrar en el alma de una cultura que era completamente diferente a la mía, ¿no? Y me di cuenta al final que no era tan diferente, que teníamos muchas cosas en común. La familia, el respeto, la tierra, el mar, en fin. Esa experiencia en África fue muy importante. Después, otra experiencia que realmente me llenó de un conocimiento que hubiera sido imposible para mí realmente tenerlo, es cuando me fui al departamento de evaluaciones retrospectivas. Retrospectiva significa evaluaciones que se hacen de los proyectos terminados, ¿no es cierto? Si fracasaron, si tuvieron éxito, por qué fracasaron, por qué tuvieron éxito, cómo aplicar, cómo canalizar hacia el banco y a otras instituciones las condiciones de éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo en los países subdesarrollados. Eso fue una experiencia extraordinaria, porque no solo fue una experiencia sobre la evaluación del proyecto, sino la evaluación de mis propios principios, la evaluación de mis propias creencias, de mis propios valores como economista, y tuvo una influencia muy grande. A mí me tocó escribir 2 o 3 evaluaciones anuales de agrupación de proyectos. Una de ellas incluyó casi 2.200 proyectos, de los cuales habían unos 600 de ellos que hablaban de una forma u otra sobre la sustentabilidad de estos proyectos, que me dio la oportunidad de escribir una teoría sobre lo que significa realmente el desarrollo sostenible. Imagínate el medio aprendizaje sobre esto. Lo pasé muy bien, fue muy interesante y muy controversial. Otra parte importante en mi vida fue los 10 años que yo pasé como representante especial del Banco Mundial ante la ONU. Eso me llevó a Nueva York, me llevó a Ginebra, en Suiza, Nueva York en los Estados Unidos, realmente a conocer quién es quién en este planeta. ¿Quién es quién en la decisión
de las cosas más importantes de este planeta, como son la guerra y la paz, como son la riqueza y la pobreza, como son la globalización, como son tantas otras cosas, incluyendo mi materia ambiental y otra que se incorpora en mí durante estos 10 años, que fue el tema de los derechos humanos y el derecho al desarrollo. Naturalmente que tengo que reconocer también en mi parte final, digamos, el aprendizaje en el Banco Mundial como consejero senior de distintas personas claves en el Banco Mundial, donde uno veía cómo se tomaban las decisiones, quién tomaba las decisiones y cuáles finalmente eran los impactos de esas decisiones. Decisiones pero importantísimas, como el rol de los derechos humanos en el desarrollo, como la estructura de un país, la estructura fiscal de un país, para contener y manejar el medio ambiente a través de impuestos, subsidios, a través de derechos de propiedad, etcétera, etcétera. No hay duda que el trabajo de la ONU finalmente fue uno de los más importantes para entender la frontera de dónde está el debate de los países, dónde está el debate sobre los grupos de poder, dónde está la visión sobre el futuro del planeta, la humanidad, el surgimiento del ciudadanismo, ¿no es cierto?, de las comunidades, de las ONG, de los representantes populares, las sociedades, digamos, que incorporaban a los derechos como reemplazo de los mercados, cómo se da esa sociedad de derechos, también en la parte espiritual. Un desarrollo espiritual muy grande me dio la oportunidad de tener un gran micrófono sobre lo que yo ya venía hablando dentro del Banco Mundial sobre la conjunción, la unión entre la espiritualidad y la economía, así como se buscó en el pasado la unión entre la ciencia y la religión. Ciertamente me cambió mucho mi forma de ser, no puedo dejar de hablar de eso. Yo creo que una institución no solo le enseña a uno un saber para hacer, sino también la institución nos enseña un saber para ser. Y a mí me cambió mucho como persona, la capacidad de abordar los grandes temas, la experiencia internacional, la participación en foros, conferencias, políticas internacionales en etnia, cultura. Imagínate lo que es para una persona normal, como todos los que me están escuchando, tener el micrófono para hablar sobre un tema que va a afectar a toda la humanidad. Tener ese micrófono en una conferencia mundial, en una conferencia latinoamericana, en una conferencia europea, asiática, ser el centro de la atención en uno o dos temas, a ver cómo esta persona los presenta, por qué los presenta, cuál es su ideología, cuál es en el fondo la base con la cual él representa una nueva narrativa para el planeta. Hay cosas pequeñas que también me aprendí mucho, como trabajar en una institución anglosajona, en una institución de una cultura escrita. O sea, me obligó a aprender realmente a escribir, a transmitir a través de lo escrito, a transmitir a través del oral, a transmitir a través de las expresiones, a través de los sentimientos, a través de la ciencia, a través de una cantidad de cosas. Por lo tanto, mi aprendizaje en tiempo del Banco Mundial ha tenido una influencia vital para los proyectos de hoy día, lo que tú llamas los proyectos posteriores. O sea, no hay duda alguna de que así como yo vi mucho de lo bueno, también vi mucho de lo malo. Y eso me desarrolló una capacidad de discernimiento, una posibilidad de estructurar una ética, una moral frente a lo que yo veo en la vida, que no creo que lo hubiera tenido de esa manera, porque cada institución enseña de una manera diferente, no lo hubiera tenido de esa manera hoy frente a lo que yo hago en mi espiritualidad, frente a lo que yo hago en economía, frente a lo que yo hago en el humanismo, frente a lo que yo hago en tantas cosas en las cuales estoy tratando de agregar un granito de arena para un mejoramiento del presente y el futuro de la humanidad.